Santa Teresa sufrió más en su vida por la incomprensión y por las persecuciones a las que fue sometida que por su dolor físico de sus enfermedades. Al final de su vida comenzó a sentirse mal en Palencia, notando las primeras hemorragias genitales, que los médicos llamamos metrorragias. De allí se trasladó a Valladolid y Medina del Campo, camino de Ávila, para incorporarse al monasterio de San José, del cual era priora en Ávila. Pero en Medina recibió la orden de sus superiores de trasladarse con urgencia a Alba de Tormes, para estar presente en el parto de la duquesa de Alba. El viaje hasta Alba fue muy duro y en muy mal estado, que se agravó y posiblemente precipitó los acontecimientos. Se produjeron hemorragias que se intensificaron y agravaron y en los últimos días de su existencia, residiendo ya en el monasterio de Alba de Tormes. En Alba de Tormes las hemorragias fueron tratadas con sangrías que literalmente la dejaron exangüe y la destruyeron literalmente. Las hemorragias genitales en una mujer de 67 años tienen como principal causa un tumor uterino, que puede ser de dos tipos: un carcinoma del cuello uterino o un carcinoma epidermoide, que es propio de las mujeres casadas y con múltiples relaciones sexuales, o posiblemente también un adenocarcinoma de endometrio, que es el tumor de las monjas, el más frecuente de las mujeres vírgenes, generalmente obesas, y precisamente Santa Teresa lo era. Lo más frecuente es siempre lo más probable. El mal era un flujo de sangre, de lo cual se entiende que murió. La sobrina de Santa Teresa, Teresita, dice que del quebrantamiento del camino echó mucha sangre. Santa Teresa falleció de un cáncer de cuerpo, de útero, y terminó con grandes hemorragias agravadas por la sangría que le ocasionaron graves pérdidas de sangre y fuerte anemia. Santa Teresa nos habla de sus enfermedades con absoluta claridad y objetividad, y si hubiera padecido convulsiones en algún momento de su vida, no lo hubiera ocultado. La lectura de la biografía de Santa Teresa deduce que ya es la antítesis perfecta de la histeria. López Ibor, catedrático de psiquiatría, dice que la melancolía es una enfermedad definida por la presencia de tristeza patológica, o sea, causada, y por la depresión del ánimo, y dice que Teresa pudo tener algún rambalazo de melancolía en su juventud, pero afirma de manera absolutamente clara que Santa Teresa no existía el elemento esencial de la histeria. La histeria, una personalidad histérica, es un desajuste, es una actitud en la cual lo inauténtico es lo auténtico. En la histeria hay una fruición de la inautenticidad. Santa Teresa es un ejemplo vivo de autenticidad en toda su biografía. Gravemente enferma, es una enfermedad claramente orgánica y afianza su vocación religiosa. Paralítica durante 3 años, está muy contenta de estar viva. Castigada y desterrada a Toledo por intentar la fundación del monasterio de San José de Ávila, lo toma por un lado positivo y escribe uno de los libros más inspirados: El libro de la vida. La persiguen en su propia ciudad de Ávila por realizar la fundación de San José y sigue impertérrita. Un confesor le niega la absolución para que desista de la fundación y no ceda en su proyecto. Su padre provincial le niega todos los permisos y la persigue sin éxito. Ella recurre al obispo. La encarcela la Inquisición por una falsa acusación de la princesa de Éboli y no se altera lo más mínimo. Y sigue dando consejos a sus monjas y confesores para que no admitan a personas con desequilibrios emocionales en sus conventos, monjas melancólicas. Le ordenan ir a Alba contra su voluntad y obedece resignadamente a pesar de su grave estado. Una mujer histérica ante estas situaciones se derrumbaría y Teresa de Ávila solo miraba al cielo. Y no se percataba o ignoraba premeditadamente la miseria humana que la rodeaba.
Los síntomas de conversión y de somatización que se ven en la clínica humana actualmente eran considerados elementos esenciales de la histeria, pero en la biografía de Santa Teresa no hay un solo síntoma que pueda considerarse como síntoma o síntoma de conversión. Muchas ideas erróneas que circulan sobre la vida de Santa Teresa han sido creadas a partes iguales por sus simpatizantes, para quien todo en su vida fue un milagro, y por sus enemigos, para quienes todo fue una enfermedad psiquiátrica o neurológica. Y lo que han conseguido por ambas partes es deformar la realidad objetiva, intentando descalificarla a ella y a toda su obra, o santificarla con o sin razón. La consecuencia inmediata sobre las interpretaciones médicas de las enfermedades de Santa Teresa han sido muy negativas, porque las cicatrices que aparecen en el corazón de Santa Teresa, que se conserva en muy buen estado en Alba de Tormes, fueron interpretadas como resultado de un rayo de amor divino. Pero los rayos de amor divino son otra cosa y son de naturaleza inmaterial. Todos deseamos morirnos algún día de un rayo de amor divino. La fantasía suplantó a la realidad objetiva y en muchas ocasiones con grave perjuicio para la santa, porque el razonamiento de algunos autores que estudiaron las enfermedades de Santa Teresa tomó como punto de partida estas interpretaciones fantásticas de la realidad, ignorando los datos objetivos que ella misma nos cuenta. Las enfermedades de Santa Teresa han suscitado una increíble fascinación y son muchos y prestigiosos los médicos que a lo largo del siglo XIX y XX se han acercado a la vida de esta santa. Unos se han acercado a ella para emplear sus enfermedades y sufrimientos como signo de grandeza humana, y otros para tratar de degradarla humana y espiritualmente. Lo curioso de este interés por su enfermedad es que le afectó también a ella, porque se ocupó ella de sus propias enfermedades y de las de sus monjas y amistades con un espíritu poco común. Otro aspecto de Santa Teresa, que fue estudiado de un modo brillante por el doctor Rafael Martín de San Pedro en su discurso de ingreso en la Sociedad Española de Médicos Escritores en 1978, dice que los estados místicos de arrobamiento, que son vivencias sobrenaturales, los cuales solo se pueden alcanzar desde el estado de perfección conseguido a través de la oración. Tratar de reducir la vida sobrenatural a criterios de la patología es un problema médico y clínico, que ha sido completamente descartado por los psiquiatras españoles en la segunda mitad del siglo XX, como Marcos Mereciano, Poveda Ariño y Juan José López Ibor, que han dejado muy claro que estos arrobamientos místicos nada tienen que ver con la patología. La opinión que supera todas las barreras de la lógica es tratar de reducir los estados de arrobamiento a simples ataques epilépticos. Para ello, recurren a extrapolar la epilepsia tipo Dostoyevsky, así llamada por haberla padecido un novelista ruso, en la cual la fase de pródromo, que en la epilepsia se llama aura, que se caracteriza por un estado de felicidad al estilo de las epilepsias gelásicas, con una aura de risas compulsivas, pero en la epilepsia tipo Dostoyevsky se acompaña de mordeduras de lengua, espuma por la boca y convulsiones tónico-clónicas. Si la santa hubiera tenido convulsiones a lo largo de su vida, como en los 23 años, no nos lo hubiera contado, por lo que podemos afirmar que nunca existieron esas convulsiones coincidiendo con los estados de éxtasis. Por lo que podemos afirmar que nunca existieron las convulsiones coincidiendo con los estados de éxtasis. San Juan de la Cruz fue contemporáneo de Santa Teresa y fraile carmelita descalzo. También ha tenido estados de arrobamiento místico como Santa Teresa, y nadie los ha discutido ni intentado analizar. Era un intelectual y sus descripciones de los estados místicos son magistrales y poéticas, pero tenía una salud muy buena y no deja lugar a dudas. Y lo mismo podemos decir de San Pedro de Alcántara y de San Juan de Ávila y otros tantos contemporáneos. Y si los estados de arrobamiento místico fueron un caso de epilepsia, sería la más insólita epidemia
de crisis epilépticas. Múltiples historiadores se han dedicado a estudiar los trances místicos o arrobamientos de Santa Teresa, y hay una cierta unanimidad en mostrar un respeto profundo hacia la vida sobrenatural y hasta las vivencias espirituales de la santa. No se puede intentar explicar por la ley de la naturaleza algo que pertenece al mundo de la fe. Es una personalidad tan brillante y grandiosa que impresiona incluso a sus detractores. Escriben con admiración y profundo respeto sobre Santa Teresa médicos como Gregorio Marañón, Juan José López Ibor, José María Poveda Ariño, y los escritores como José Martínez Ruiz Azorín, Juan Valera y Alcalá Galiano, Marcelino Menéndez y Pelayo, etc. Después de leer sus obras, uno se siente fascinado por su biografía y por sus genialidades. Santa Teresa es algo más que una mujer enferma. La propia santa deja claro que la enfermedad no debe impedir la realización vital del proyecto personal, y que la enfermedad, es un simple accidente circunstancial del que pudo sobreponerse. Yo les invito a que vayamos a su encuentro para seguir conociéndola en el próximo capítulo.